Bueno, buenas tardes. Me toca a mí el placer de presentarlo a Carlos Balbín. Carlos es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, cursado en la Universidad Complutense de Madrid, España, premio Facultad de la UBA, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, Centros de Estudios Constitucionales de Madrid, España, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director de la especialización y de la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, miembro del Consejo Académico del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo solo puedo decir de Carlos que mi primer decisión institucional cuando he sido designado como presidente fue pedirle una audiencia a él para ir a hablar con él. Carlos es un orgullo para los argentinos, es el profesor titular de la UBA, es una referencia a nivel nacional, es una referencia a nivel internacional. Da gusto tener un profesor porque la UBA pareciera, pero la UBA es de todos. Uno se enorgullece de tener la Universidad de Buenos Aires. Ser él el profesor titular, el director de la maestría. Entonces, lo primero que hice fue ir a hablar con él, con quien me une básicamente en lo personal, un profundo respeto personal. Profundo respeto personal y además profundo respeto ideológico. Yo, en el giro de la charla de hoy, hablé cómo él plantea las definiciones del derecho administrativo desde la inclusión social, discute los pilares, habla de la regulación, derechos versus corporaciones, es un enfoque moderno, inexorable, pero también imprescindible. Entonces, bueno, el pedido de Julio de que lo presente para mí es un placer y los dejo en las mejores manos que yo podría dejar a nivel nacional. Carlos. Gracias, Justo. Bueno, muchas gracias por la invitación, por poder compartir reflexiones respecto del derecho y del derecho administrativo en particular. Quiero agradecer especialmente a la Escuela de la Administración Pública, a la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas de la provincia y a la Asociación Argentina de Derecho Administrativo por permitirme estar aquí. Yo escuchaba hacer el discurso de la presidenta. No me voy a detener en el concepto de partido judicial, sino otra idea que planteó en su discurso respecto de que se construyó durante estos años un Estado más cómodo respecto de las personas, o al menos así titularon los diarios en el día de hoy, y más incómodo para los dirigentes. Y ayer por la noche, cuando veía televisión, uno de los tantos programas periodísticos, un candidato a presidente de la oposición planteaba que con el déficit, según él, claro, el déficit de 3 días de Aerolíneas Argentinas le permitía urbanizar una villa en la ciudad de Buenos Aires. Y en ese contexto, ciertamente que es un contexto político, aquí el discurso es jurídico y no necesariamente político, pero esos antecedentes me permiten a mí introducirme en el tema del derecho y del sentido del derecho y particularmente de la administración pública y del derecho administrativo. Al fin y al cabo, este relato nos debiera permitir a nosotros reflexionar si en verdad estamos desde la perspectiva jurídica construyendo un Estado más cómodo respecto de las personas, como cree la presidenta, o por el contrario estamos construyendo otro modelo de Estado. Dicho esto, me remito en parte a las palabras de la exposición de Jaime Arana Muñoz respecto de la concepción histórica de la administración pública, porque la administración pública, tal como él lo marcó hoy por la mañana, nace desde el principio de legalidad y la ley. Cuando uno analiza el modelo francés en sus orígenes, tras la Revolución Francesa,
La clave de bóveda del sistema jurídico en Francia y en Europa continental es la ley y no la Constitución. Mientras que la otra revolución liberal de fines del siglo XVIII, o sea, la revolución en los Estados Unidos, parte desde la perspectiva jurídica de un pilar distinto que es la Constitución. Y desde allí comienza a construirse el sistema jurídico, mientras que, insisto, en el modelo europeo la ley es el punto central y no la Constitución. Ciertamente, luego de la Revolución se dictan varias constituciones en Francia, pero a pesar de ello, desde el punto de vista jurídico, de la construcción del modelo jurídico, el pilar fundamental es la ley y no la Constitución. Por eso, como comentaba él hoy por la mañana, comienzan a desarrollarse teorías sobre el vínculo entre la ley y la administración, no la administración y la Constitución. Y es así como se crean las teorías del vínculo positivo, vínculo negativo, y tanto una como la otra se refieren a la relación entre la administración pública y la ley, y no la administración pública y la Constitución. Es cierto que la administración pública tiene que encuadrarse en el texto constitucional, pero también nosotros advertimos que en la práctica no es así. De hecho, muchas de las leyes del derecho administrativo se dictaron antes de la última dictadura militar y subsistieron durante el sistema jurídico propio de la dictadura militar e incluso están vigentes actualmente. De modo que la pregunta que uno debiera hacerse desde un análisis estrictamente jurídico es cómo es posible que una ley de derecho administrativo sea válida en el marco de un estatuto militar, de una constitución liberal o de una constitución democrática y social tras la reforma de 1994. Esto muestra, creo yo, de alguna manera, podríamos citar muchos otros ejemplos o paradigmas, cómo el derecho administrativo se construye distante de la Constitución o a veces incluso a espaldas de la propia Constitución. Los derechos sociales, que es el tema en definitiva que nos convoca a nosotros aquí en Entre Ríos, es un punto sumamente importante porque, tal como se explicó en los paneles hoy por la mañana, el derecho administrativo nace, crece, se construye desde una perspectiva del Estado liberal de derecho y, por tanto, el pilar del Estado liberal de derecho es el derecho individual y no el derecho social. Si uno repasa cualquier texto de derecho administrativo con los cuales estudiamos en las facultades, vamos a advertir la cantidad de páginas que se dedica, por ejemplo, al acto administrativo y no así a otros modos de expresión de voluntad estatal, como por caso las omisiones estatales. Y el acto administrativo es una construcción o categoría jurídica que está vinculada al derecho de propiedad, a los derechos individuales, mientras que las omisiones se emparentan con los derechos sociales u otros derechos. Es otro ejemplo, por tanto, que nos permite advertir como primer punto conclusivo la disociación entre la Constitución, por un lado, y por el otro lado el derecho administrativo. Dicho esto, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años, creo yo, en la Argentina? Cuando yo estudiaba Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, hace 30 años atrás, me dijeron que los derechos sociales son derechos programáticos y no operativos. Y eso quiere decir que los derechos sociales no son exigibles judicialmente. De modo tal que si se vulnera un derecho social del cual yo soy titular, no es posible que recurra ante un tercero llamado juez para reclamarle la recomposición de ese derecho vulnerado. Y a su vez cabe reflexionar también respecto de quienes están obligados en cuanto al respeto de los derechos sociales y es particularmente el Estado. Esto muestra que el derecho administrativo está directamente vinculado con los derechos sociales y las obligaciones estatales de respeto de tales derechos sociales. ¿Qué es lo que ocurrió, insisto, en la Argentina en los últimos años y particularmente a partir de la reforma de 1994? En primer lugar, que los jueces comenzaron a reconocer los derechos sociales, de modo que aquella premisa según la cual los derechos sociales son programáticos se trastocó por otra, conforme la cual los derechos sociales son operativos y no programáticos. Y por tanto, si el Estado vulnera cualquiera de mis derechos sociales, yo puedo ir ante un juez a reclamar y el juez condena al Estado a que satisfaga ese derecho social. Ejemplo puntual. Se presenta un grupo de vecinos que vive en una zona marginal de la ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, que está ubicada en el barrio de Retiro, y le reclama
al juez que condena al Estado de la Ciudad de Buenos Aires a garantizarles la provisión de agua potable. Y el juez condena a la Ciudad de Buenos Aires a que les provea agua potable. Es un ejemplo, podríamos citar muchos otros incluso de la Corte, el caso Berbisky, el caso Badin, en el cual se reclama por las condiciones de alojamiento en los establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires, y el juez, la Corte, en este caso puntual, condena al Estado Nacional o al Estado de la provincia de Buenos Aires a garantizar las condiciones en las cárceles. De modo que el primer fenómeno que debiéramos destacar tras la reforma de la Constitución es la exigibilidad de los derechos sociales. Y el segundo punto, que es tan relevante como el anterior, es que tanto los derechos individuales clásicos, así como los derechos sociales, comienzan a colectivizarse. Esto quiere decir que yo no solo puedo reclamar en términos individuales ante el juez por un derecho individual o un derecho social propio, sino que puedo hacerlo en términos colectivos. Y por tanto, el juez cuando decide, no decide casos individuales con efectos singulares, sino que decide casos colectivos con efectos absolutos o erga omnes. Por tanto, los jueces comienzan a definir políticas públicas, de alguna manera. Es más, si uno compara, por ejemplo, una sentencia de la Corte hace 30 años, cuando yo estudiaba Derecho, cómo se construía una sentencia. El juez, supuestamente, tenía en consideración los hechos del caso y luego las normas jurídicas, es decir, la Constitución y la ley, y encuadraba los hechos en el supuesto de hecho descrito en la Constitución y en la ley. Eso es lo que a mí me dijeron hace 30 años atrás. Y cuando uno leía una sentencia en aquel entonces partía del texto constitucional, del texto legal y por último de los hechos del caso, e insisto, el encuadre de tales hechos en las normas antes detalladas. Pero cuando uno lee actualmente una sentencia, y particularmente sentencias de corte en la Argentina, comienzan a construirse a partir de tratados internacionales o de opiniones consultivas de comité de expertos en el marco de tratados internacionales. Y desde ahí llegan a la conclusión o resolución del caso. Es más, el ejemplo que cité anteriormente, ¿en qué se apoyó el juez para condenar al gobierno de la ciudad a proveer agua potable a los vecinos de la zona marginal o de la villa de emergencia, ubicada en la zona de Retiro, en la opinión consultiva número 4 del Comité de Expertos? Y a partir de ahí comenzó a construir la sentencia. Obviamente que el juez, igual que la Corte, junto con los tratados internacionales, las opiniones consultivas, la doctrina de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana, cita también la Constitución y las leyes. Pero, insisto, la construcción de una sentencia es mucho más compleja y nos lleva también a un punto más profundo de reflexión en cuanto a la discrecionalidad del juez. Porque el juez, sea o no parte del partido judicial, comienza a definir políticas públicas y además lo hace con un alto nivel de discrecionalidad, porque el juez decide libremente si aplica la opinión consultiva número 4, número 5, la ley, la Constitución o tantas otras reglas propias del sistema jurídico. Es más, si uno lee los fallos de la Corte en la Argentina, la Corte dice, aunque de modo ambivalente, que la doctrina de la Corte Interamericana es obligatoria para el juez argentino o la administración pública argentina y que a su vez también los dictámenes de la Comisión Interamericana son obligatorios para el juez argentino, pero no solo el juez, sino la administración pública. Porque me permito aquí sumar otra reflexión. Este entramado de reglas jurídicas no solo está dirigido al juez contencioso administrativo, al Tribunal Superior de la provincia o a la Corte Federal, sino a la administración pública. Porque la Corte Interamericana y la Corte Argentina dicen que la administración pública también debe aplicar estas normas y por tanto me pregunto, cuando un secretario de Estado o un abogado debe dictaminar en la administración pública, debe hacerlo a partir de estas reglas jurídicas y de esta construcción jurídica. Insisto, no es meramente una cuestión propia de los jueces, sino también de la administración pública, porque me permito otra reflexión más, que es la siguiente. Cuando nosotros pensamos en términos de interpretación jurídica, nos centramos en el juez.
Pero lo cierto es que la administración pública cumple el mismo papel que el juez, porque aplica el derecho, y cuando aplica el derecho debe interpretarlo. Solo es posible aplicar el derecho tras haberlo interpretado. Y por tanto el abogado del Estado, cuando lee la ley, interpreta la ley, y tras interpretar aplica la ley, y en ese punto es igual a la tarea propia del juez. O sea, como dijimos anteriormente, subsumir ciertos hechos en los supuestos de hechos descritos por las normas jurídicas. Y el abogado en la administración pública va a tener que jugar también con estas reglas confusas o contradictorias. En otras palabras, cuando un abogado del Estado aquí en la provincia o en cualquier otra provincia argentina resuelve un expediente, ¿debe hacerlo a partir del decreto número tal o la ley tal o cual? ¿O también debe tener presente por caso las convenciones internacionales, la doctrina que nace a partir de las opiniones de la doctrina que nace a partir de las convenciones internacionales, las opiniones de expertos, las opiniones consultivas? Con lo cual, uno de los problemas o dilemas más profundos que se plantea actualmente para la administración pública es cómo interpretar la ley y qué reglas aplicar. Primer punto. Segundo punto, cómo introducir derechos sociales. En los últimos tiempos los derechos sociales se van a introducir más que por la propia administración pública, por la tarea del juez y del juez contencioso administrativo. De modo que estos derechos sociales, como ya dijimos, son exigibles y por tanto operativos. Dicho así, yo puedo iniciar una demanda ante el juez para que le obligue al Estado de Entre Ríos a proveerme una vivienda. Pero la Corte va a resolver un caso que todos ya conocemos, que es el caso Kisbert, en el cual una mujer con un menor a cargo que padecía una enfermedad le reclama ante el juez de primera instancia que el Estado le provea una vivienda y el juez condena a la ciudad de Buenos Aires a que le otorgue una vivienda para que pueda ahí vivir junto con su hijo. La Cámara de Apelaciones confirma, el Superior Tribunal de la ciudad revoca y llega a la Corte, y la Corte dice que los derechos operativos, aquí se trata del derecho a la vivienda, y el derecho a la vivienda es, según la Corte, un derecho operativo y no un derecho programático. Aunque la Corte agrega, es un derecho operativo derivado. Entonces, yo repasé los apuntes que había escrito hace 30 años atrás cuando estaba en la facultad, porque ahí me habían enseñado que los derechos son operativos o programáticos. Pero la Corte va a introducir una categoría nueva, distinta, que son los derechos operativos derivados, es decir, derechos programáticos. En definitiva, se vuelve a replantear el dilema y la distinción entre derechos operativos o programáticos. Según la jurisprudencia actual de la Corte Federal, los derechos sociales son derechos programáticos, a los cuales ahora debemos llamar derechos operativos derivados. En otras palabras, el derecho es exigible judicialmente siempre que una ley o un decreto, es decir, una regla complementaria de la Constitución, reconozca en términos de reglamentación ese derecho. Pues si la ley o el decreto, en su caso, no lo reconocen, no es exigible judicialmente. De todas maneras, tal como lo marcó justo hoy por la mañana, la Corte va a introducir un estándar nuevo que es el del umbral mínimo. Cuando no alcanza la persona de que se trate el umbral mínimo, entonces el Estado debe garantizarle el derecho social. En otras palabras, cómo rearmar la teoría de los derechos sociales a partir de la última jurisprudencia de la Corte en los siguientes términos, creo yo. Los derechos sociales son derechos programáticos, salvo que la persona no alcance el umbral mínimo de satisfacción de dicho derecho, en cuyo caso el derecho social deja de ser programático y se transforma en un derecho operativo. Y usted puede ir ante el juez en tal contexto a reclamar por la garantía de ese derecho. Además, como ya dijimos anteriormente, estos derechos individuales clásicos y los derechos sociales comienzan a plantearse en términos colectivos. Ya no se trata en un caso puntual en el cual Juan reclama por el derecho a la educación de su hijo, sino que Juan reclama por todos los menores o los educandos que viven en determinada zona o jurisdicción. Y los jueces comienzan, por tanto, a decidir con términos absolutos y no
meramente relativos o singulares. Y esto, insisto una vez más, nos lleva justamente al papel de los jueces, a raíz del partido judicial o no, pero el punto que uno debiera reflexionar desde la perspectiva jurídica es cuál es el rol de los jueces en el marco del Estado social y democrático de derecho. Y en particular del juez contencioso administrativo, que es aquel que construye particularmente derecho administrativo. El punto crítico, advierto, es que los jueces, además de que no tienen legitimidad democrática, deciden en el cauce propio del proceso judicial, y eso tiene puntos débiles. ¿Cuáles? Cuando el poder político decide a través de la legislatura o el poder ejecutivo, la ley o el instrumento propio del poder ejecutivo, que es el reglamento, lo hace a través de ciertas técnicas, métodos de participación, de deliberación, más evidentemente el Congreso que el poder ejecutivo. Mientras que cuando el juez decide, el juez no decide a través de un cauce participativo ni deliberativo, en virtud de otras reglas. Y además, en especial, cuando el legislador o el ejecutivo deciden, tienen en cuenta, al menos en teoría, los intereses de todos los grupos. Mientras que cuando el juez resuelve, no tiene en consideración el interés de todos los grupos, sino solo de aquel que es parte en el proceso judicial. Dicho en otras palabras, es probable que cuando el juez decide en materia de políticas públicas sobre derechos sociales favorezca a un grupo que es aquel que inició la demanda, pero quizás en el contexto social no es el grupo más desfavorecido, sino que hay muchos otros grupos más desfavorecidos que no son parte en el proceso, que no participan en el proceso judicial en términos de deliberación y por tanto quedan excluidos. Por el contrario, cuando la decisión de la política pública sobre derechos sociales es a través del cauce del poder legislativo, participan, en teoría, insisto, todos los grupos sociales. De todas maneras, yo reivindico el papel de los jueces, más allá de la crítica que acabo de mencionar, porque en la Argentina, igual que en muchos otros países latinoamericanos, no se cubre ese umbral mínimo al cual se refiere la Corte. Y por tanto, el juez argentino, cuando resuelve, decide incluir a grupos excluidos que están por debajo de ese umbral mínimo, con lo cual, aún con las críticas que hemos advertido, creo que es una decisión razonable en términos constitucionales. El punto, más allá de la incorporación de los derechos sociales, el papel del juez, es cómo pensar el derecho administrativo desde esa perspectiva. Y para eso voy a hacer hincapié en el análisis de un caso puntual que es la Ley de Responsabilidad del Estado que se aprobó hace pocos meses a nivel federal. Yo no sé si la provincia tiene una ley propia de responsabilidad del Estado, con lo cual se nos va a plantear un problema aquí en la provincia. Y es si cuando el juez o la administración pública deba resolver un caso sobre supuesta responsabilidad estatal, va a aplicar el Código Civil y Comercial o qué otra regla jurídica aplicará para resolverlo. Y además recordemos que la ley y el propio Código Civil y Comercial dicen que no se aplica el derecho civil al derecho administrativo de modo subsidiario ni directo. Cabe de todas maneras eventualmente aplicarlo de modo analógico. Pero el ejemplo es sumamente interesante porque muchas veces nos encontramos con dos extremos que es difícil de anudar entre sí. Uno de esos extremos es la Constitución, en donde están descritos los derechos sociales, entre otros derechos, e incluso los derechos colectivos, sociales y colectivos. Y a su vez, cabe también preguntarse si los derechos colectivos son simplemente el medio ambiente o la educación pública, la salud pública, o el interés de los jubilados en la Argentina a percibir en términos razonables y actualizados sus saberes, ¿es un derecho colectivo o es meramente un derecho individual? Imaginemos siquiera que si la Corte dijese, en el marco de la causa que se planteó ante la propia Corte respecto de los jubilados y de la actualización de los haberes, que el Estado argentino debe actualizar a todos los jubilados, no solo a Badaro y a los otros que tienen sentencias favorables de la Corte, sino a todos los jubilados y pensionados de la Argentina, los saberes, de acuerdo al criterio Badaro, eso supone claramente definir política pública por parte del Poder Judicial.
no solo política pública previsional, sino a su vez también redefinir otras políticas públicas porque impacta directamente en el presupuesto del Estado. No sabemos claramente entonces tampoco cuáles son los derechos colectivos, más allá de lo que ha dicho la Corte en el caso Alavi que todos conocemos. De modo que todas estas cuestiones hacen que nos replanteemos el papel del juez y en particular del juez contencioso. Pero desde la perspectiva de cómo construir derecho, desde el nuevo marco constitucional, que insisto, es no solo Estado de Derecho, sino social y democrático, vuelvo al ejemplo puntual que es la ley de responsabilidad del Estado. Es un ejemplo acabado desde mi perspectiva de cómo se construye una ley desde una concepción liberal, en el marco del Estado liberal de derecho y cómo se desconoce entonces el Estado social y democrático de derecho. Porque, insisto, nos encontramos con dos extremos, que es por un lado el derecho administrativo y por el otro lado la Constitución y los derechos sociales. Y el desafío es justamente cómo enhebrar esos dos extremos. La ley de responsabilidad del Estado, al igual que cualquier otro texto normativo de derecho administrativo, nos permite quizás reflexionar cómo hilvanar tales extremos, o por el contrario, cómo deshilvanarnos o cómo desatar y no anudar esos extremos. La responsabilidad estatal, tal como está regulada en la ley federal que se aprobó hace pocos meses, tiene en cuenta particularmente las acciones estatales. Dice la ley, tal como todos sabemos, que la responsabilidad estatal es por actividad o inactividad. Hay conductas lícitas y conductas ilícitas, y dentro de las conductas ilícitas, insisto, actividad o inactividad. La actividad es a través de actos y hechos, y la inactividad a través de omisiones. El capítulo de mayor desarrollo en la ley, que por cierto es simple, porque es una mera transcripción o copia de los fallos de la Corte de los últimos 30 años, se centra en el acto y el hecho estatal. El acto y el hecho estatal suponen violación de un deber estatal de no hacer. El Estado a veces tiene la obligación o el deber de no hacer. No puede, por caso, alterar mi derecho de propiedad. Y si el Estado no cumple con ese deber de no actuar y actúa, lo hace de modo ilegítimo y altera mi derecho de propiedad. Este es el razonamiento más simple. Si el Estado, ante ese deber de no actuar, actúa y lo hace de modo ilegítimo, por tanto debe responder ante los daños causados. La otra perspectiva es la de las omisiones estatales, porque la omisión estatal supone un deber de hacer, no un deber de no hacer. El Estado tiene el deber de hacer, tiene el deber de proveerme agua potable, el deber de proveerme vivienda, el deber de proveerme los derechos sociales de que se trate. Y cuando el Estado incumple con ese deber de hacer, es decir, cuando el Estado no hace, a pesar del mandato de hacer, incurre en una omisión. Y por tanto el Estado también debiera responder en el contexto del Estado social y democrático de derecho. Pero ¿qué dice el legislador federal? Que el Estado responde siempre cuando se trate de un acto estatal. Pero en el supuesto de las omisiones estatales, insisto, vinculadas directamente con los derechos sociales, con las obligaciones estatales de hacer, solo responde cuando el deber estatal surja de modo expreso, preciso, determinado de la regla jurídica. Si la regla jurídica le hace por tal la ley, la Convención Internacional o cualquier otro texto jurídico establece un deber del Estado en términos claros y precisos, por ejemplo, si la ley dijera que el Estado tiene que proveerme a mí vivienda cuando se cumplan tales requisitos, ese es un deber estatal de hacer de modo claro, preciso, determinado por mandato legislativo. Y si el Estado no cumple con ese deber, entonces incurre en responsabilidad. Pero si el deber, contrariamente, está descrito de modo general e impreciso y el Estado incumple con ese deber, pues entonces, según la ley, el Estado no responde. En verdad, la Corte, en los últimos años, creó una teoría mucho más razonable. Imaginemos el deber de seguridad estatal o cualquier otro deber como el de proveer vivienda, agua potable. La Corte creó, desde mi perspectiva, una teoría según la cual el juez, para responsabilizar al Estado en estas hipótesis de deberes
imprecisos o genéricos, debía analizar cómo actuó el Estado. Si lo hizo conforme los recursos de que dispone el Estado de modo razonable o irrazonable. Pues si el Estado actuó de modo razonable a través del uso de los recursos propios, no debe responder, aun cuando se hubiere causado un daño. Y por el contrario, si el Estado hizo un uso irrazonable y causó un daño, debiera responder aun cuando el deber estatal surja de la regla jurídica de modo indeterminado. Pero la ley es muy clara en este sentido, de modo que el Estado solo responde cuando el deber surge del mandato jurídico en términos claros, precisos, determinados. Y esto supone, en definitiva, al menos desde mi perspectiva, construir una regla de derecho básica como es la de la responsabilidad estatal desde una perspectiva constitucional propia de un Estado liberal de derecho y no de un Estado social y democrático de derecho. Hay otros ejemplos en la propia ley de responsabilidad estatal. Uno de los temas más discutidos por caso es si el Estado responde o no por los daños causados por los concesionarios de servicios públicos, ante lo cual la ley, de un modo confuso, dice, según mi criterio, que no debe responder el Estado ante estos supuestos. Yo recuerdo, tratando de sintetizar la idea que estoy exponiendo, que se discutió en ese entonces si la responsabilidad estatal debía ser regulada por el derecho civil o por el derecho administrativo. Si es derecho administrativo, obviamente cada provincia dicta su propia ley de responsabilidad estatal, y esta es la discusión que se planteó. Y en particular, el debate, creo, se centró en un aspecto que es el alcance de la indemnización. Porque por un lado los civilistas decían la indemnización tiene que ser plena. Cuando el Estado causa un daño, tiene que responder en términos plenos. Esto surge del propio Código Civil. Cuando uno lee el Código Civil anterior y el Código Civil actual, dice expresamente que la indemnización debe ser plena, por un lado. Y por el otro lado, desde la perspectiva del derecho administrativo, se contraargumentó diciendo que la responsabilidad, sobre todo cuando se trata de responsabilidad lícita, no ilícita, debe ser parcial y no plena. El Estado, ante supuestos de responsabilidad lícita, debe indemnizar el daño, pero en ningún caso el lucro cesante. Esta discusión es una discusión propia desde una perspectiva del Estado liberal de derecho, o sea, simplemente el derecho de propiedad. Insisto, cuando uno lo analiza desde una posición distinta, que es la Constitución actual, debiera también preguntarse qué ocurre con los derechos sociales en el marco de esta regla específica de responsabilidad estatal. Pero, por otro lado, doy ejemplos que de alguna manera ayudan a sostener esta posición. Por un lado, la teoría de las formas en el derecho administrativo se construye, como todos sabemos, con el acto administrativo, el hecho administrativo, el contrato administrativo y otras figuras jurídicas. Si incluimos los derechos sociales, debiéramos también pensar, por ejemplo, en la figura jurídica del convenio o de contratos administrativos especiales. En materia de derechos sociales, yo he visto muchas veces que se celebran convenios entre la administración pública y las personas reclamantes. Esos convenios, que tienen características propias, atípicas, que es difícil ubicarlas en el concepto jurídico de acto administrativo o contrato administrativo, debieran tener entre nosotros una regulación propia, una regulación especial. Y otro tanto ocurre con la teoría general del acto administrativo. Y el ejemplo que se cita muchas veces en el derecho comparado es la figura de la revocación del acto administrativo. Porque el acto administrativo vinculado con derechos sociales se relaciona a veces con el clientelismo político. Y para evitar justamente el clientelismo político se establecen reglas más estrictas respecto de la potestad de la administración pública de revocar sus actos. En otras palabras, en ciertos modelos jurídicos, la administración pública puede revocar sus actos con ciertos límites, pero si esos actos reconocen derechos sociales, los límites son aún mayores para evitar ciertos déficits o debilidades propias del sistema. No sé cuánto tiempo... en síntesis, las ideas centrales para proponer en términos, creo yo, de debates
son, por un lado, el nuevo marco constitucional, los derechos sociales y su exigibilidad judicial. Y además, un marco constitucional novedoso, dinámico y confuso, porque en él hay que incorporar otras piezas jurídicas. Insisto, no son solo los textos de los tratados, sino toda la regulación derivada de esos tratados internacionales, que cabe preguntarse si se aplican o no al derecho argentino. Y en este punto cabe también la reflexión en relación con la doctrina de la Corte Interamericana, porque a veces creemos que la doctrina de la Corte Interamericana se refiere al derecho civil, pero en verdad es básicamente derecho administrativo. Se pueden leer sentencias de la Corte Interamericana en las cuales se explica cómo es el procedimiento administrativo, cuáles son los elementos del acto administrativo, cómo es el control de los actos administrativos discrecionales, los presupuestos de la responsabilidad estatal y el alcance del instituto expropiatorio. Todo esto surge de sentencias de la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana dice que estas sentencias son obligatorias para la administración pública argentina, por ejemplo. Dicho esto, el segundo punto, en términos de cierre, de clausura, es cómo construir, más allá del papel del juez, cómo construir el derecho administrativo desde esta perspectiva distinta. Esto evidentemente es complejo, es un trabajo difícil, con muchas marchas y contramarchas, pero hay un punto que creo que es cierto o casi evidente, y es la necesidad justamente de repensar el derecho administrativo. No se trata solo de utilizar las viejas categorías, porque es muy difícil a veces subsumir los hechos nuevos en esas categorías viejas, y por tanto es necesario pensar otro derecho administrativo. Ese es un esfuerzo. Traje a colación la ley de responsabilidad del Estado, pero uno debiera trabajar sobre otras reglas u otros institutos para adecuarlos justamente al derecho administrativo o al nuevo derecho administrativo. En síntesis, vuelvo a la pregunta que me hice cuando comencé esta breve reflexión en relación con el discurso de la presidenta. Es decir, si nosotros, desde el conocimiento jurídico y desde nuestro trabajo jurídico, ayudamos o no a construir una administración pública y un Estado que esté más al servicio de la gente que de las corporaciones o de otros intereses. Muchas gracias.